¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de densidad real, estamos hablando solo de la masa del suelo, por eso le dije que se refiere solo a esto, solo a la masa del suelo y solo al volumen del suelo, ¿no? Pero ustedes tienen que acordarse del concepto del suelo. Suelo no es solamente material sólido, ¿no? Sino también una fase líquida y una fase sólida, gaseosa. Entonces, cuando hablamos de densidad aparente, estamos hablando de la totalidad de la masa y del volumen total. ¿Y qué significa eso? Estaríamos hablando, si hay aire, pues involucra la masa del aire, y si hay agua, pues involucraría la masa del agua. Solamente que en este caso nosotros tenemos que considerar esto como porosidad. Dependiendo cuáles sean las condiciones del suelo respecto a la humedad, pues puede haber o no puede haber agua, ¿no? Lo que nos interesa es la porosidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros que si quisiéramos ser bien meticulosos en la medición de cuánto de aire, cuánto de agua hay, pues tendríamos que medir la masa del aire, la masa del agua y la masa del suelo, ¿no? Por separado. Y después, pues, el volumen del aire, el volumen del agua y del volumen del suelo por separado. Y después sacar como una densidad promedio, ¿no? Pero en este caso, digamos, no lo hacemos de esa manera. Simplemente decimos que cuando tenemos que sacar la densidad aparente, tenemos que considerar la porosidad, nada más, ¿no? Y la porosidad, para reducir el error de la masa, pues simplemente el error de la masa por efecto del contenido del agua en los poros, simplemente tenemos que secar, ¿no? Entonces imagínense si esto fuese la masa de muestra, y si hubiese agua, pues el agua por evaporación se nos va, o nosotros sacamos en secado de la muestra, y entonces quedaría todo esto como poros simplemente, ¿no? Entonces todo esto es lo que nos involucra la densidad aparente y solo esto la densidad real, ¿no? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Porque cuando uno quiere conceptualizar de memoria qué es densidad aparente, qué es densidad real, a veces el juego de palabras pues nos complica nos complica entender, ¿no? Pero creo que aquí con el gráfico pues se hace muy claro esto, ¿no? Bueno, entonces acá ratificamos, digamos, lo que es la densidad real, ¿no es cierto? Se refiere simplemente a la fase sólida del suelo, sin incorporar la fase porosa del suelo. Y en algunos casos la densidad real, digamos, no es necesario, digamos, medirla, ¿no? No es necesario determinarla en laboratorio. Si se lo puede determinar, bien, adelante, hay que hacerlo, ¿no? Y si no se lo puede, pues verán ustedes que ya tiene unos parámetros que se puede usar. Entonces esos parámetros están alrededor de 2,6 a 2,65 gramos por centímetro cúbico que nosotros podemos tomar como una densidad promedio, ¿no? De la densidad real del suelo. Eh, y si quisiéramos ser un poquito más, digamos, detallosos en esto, tendríamos que también considerar de alguna manera la materia orgánica, ¿no? Porque la materia orgánica, si bien está en una pequeña cantidad que es 5%, en proporción me refiero, ¿no? Pero también pues, de alguna u otra manera pudiera, digamos, afectar la densidad. Por lo tanto, la densidad podría llegar a tener valores de 0,5, 0,1 gramos centímetro cúbico. Por lo tanto, no afectaría demasiado, digamos, ¿no? A la densidad real, porque tendríamos que promediar la densidad real del suelo y la densidad real de la materia orgánica, lo que implicaría, si tomamos 2,6, sería 2,6 más 0,1 dividido entre el total entre las dos densidades, ¿no? Entonces, no, digamos que no tiene demasiado significado el considerar o no la materia orgánica, pero si queremos hacerlo, pues simplemente lo tomamos este otro valor como parámetro, ¿no? Bueno, entonces creo yo que la densidad real ya está claro, ¿no? La densidad real se refiere solo a la densidad del suelo, sin tomar en cuenta el espacio poroso donde se encuentra el aire. En otras palabras, la densidad real involucraría esta parte, ¿no? Esta parte. Esto se llamaría densidad, o cuando nosotros obtenemos la densidad de acá, sería la densidad real, ¿no? Y cuando tomamos todo esto, ¿no? Todo esto, entonces eso ya sería densidad aparente. Estamos tomando el espacio poroso que, vuelvo a reiterar, de acuerdo a las condiciones del suelo, estaría uno ocupado por el agua.
fase gaseosa. Bien, ¿cómo determinar la densidad, ¿no? ¿Cómo determinamos nosotros? Les dije ya anteriormente, si ustedes creen que no es posible o no tenemos condiciones de tomar densidad real, no lo hagamos, simplemente tomamos el valor de 26265, ¿no? Ahora, si tenemos las condiciones para hacerlo, pues simplemente tenemos que aplicar esta metodología, muy sencilla de todas formas, pero requiere algún cuidado en hacerla, ¿no? Necesitamos tomar, digamos, una masa. Esta es una masa referencial, 30 gramos, puede ser más o menos, ¿no? Eso depende del material que nosotros vayamos a utilizar. En este caso estamos utilizando 50 milímetros que vendría a ser el volumen del material aforado. Entonces, a ver, ¿qué se necesitaría, digamos, de materiales, ¿no? Una balanza, un material, un material volumétrico o matraz aforado. Obviamente ¿cómo se llama esto? Un embudito, una bureta, ¿no? Una bureta con su soporte universal. Y para hacer el enrase o medir el volumen del material, ¿no? Del alcohol en este caso. Y como reactivo simplemente alcohol, ¿no? ¿Y por qué alcohol? Porque dependiendo de qué tipo de material esté formado el suelo, es decir, si hay, digamos, demasiado arcilla en el suelo o poca arcilla en el suelo, eso puede incidir en el volumen, ¿no? No se olviden que la arcilla se imbibe. Ese es el término, imbibición, ¿no? La imbibición es un término que se utiliza cuando queremos decir que el material absorbe agua y aumenta el volumen. Ese término lo vemos no solamente en el suelo, sino lo vemos, por ejemplo, cuando uno cuando uno cocina arroz, por ejemplo, ¿no? El arroz ponemos un poquito y el arroz de repente hincha, ¿no? Y en realidad hemos puesto la misma masa, solamente que está ocupando más volumen, ¿no? Lo mismo sucede con los fideos y lo mismo sucede, por ejemplo, con los porotos, ¿no es cierto? Se imbiben. Y al imbibir, entonces aumentan el volumen. No aumentan más, obviamente, ¿no? Entonces, eso es imbibición. Y en el caso del suelo, la arcilla, el material arcilloso tiene esa propiedad de imbibición. De tal manera que si nosotros agregamos agua, entonces el agua puede producir la imbibición y aumentar el volumen y dar un falso valor o un valor errado, ¿no? Por eso es que se toma alcohol, ¿no? Alcohol técnico a un 90% más o menos de pureza. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pesar una cierta cantidad de suelo, 30 gramos, en función al material de 50 ml. Ahora si usamos un material más pequeñito, pues la masa se disminuye, ¿no? No se olviden que hay materiales volumétricos de diferente capacidad, pero el estándar, digamos, a utilizar son 50 mililitros, ¿no? Bueno, entonces con la ayuda de un embudo, vertimos nosotros al matraz el suelo, la muestra de suelo, y agregamos un poquito de alcohol, ¿no? Para poder, digamos, humedecer o arrastrar las partículas que pueden quedar ahí, un poquito nada más. Y después, pues, con una bureta, nosotros enrasamos la bureta, el volumen de un volumen de 50 ml, es decir, tenemos que tener una bureta de 50 ml, y empezamos nosotros a largar el líquido, en este caso el alcohol, hacia el balón, ¿no? Hacia el matraz aforado, de tal manera que llegamos nosotros a completar, ¿no es cierto?, el volumen aforado. Aquí todavía nos falta, pues aquí ya está completo, ¿no? Aquí se supone que aquí es el volumen de 50 ml o el volumen del material que hayamos utilizado. Perfecto. Entonces, con eso hacemos nosotros la diferencia, ¿no? ¿Qué volumen de alcohol hemos gastado? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos 50 ml en la bureta y el volumen gastado fue 38.8, entonces hacemos una diferencia de 11.2, ¿no? 11.2 ml, que representaría, digamos, el volumen del suelo, ¿no? Entonces, con esa masa de 30 y el volumen de 11.2, entonces nosotros hacemos la relación masa-volumen y obtenemos una densidad de 267. Si ustedes ven 267, no es, digamos, un valor que está lejos de estos parámetros, ¿no? Acá hay de 2.6 a 2.65.
¿no? Entonces sería 265, pero bueno, acá 267, digamos que está dentro del parámetro, ¿no? Entonces esta es la manera de cómo se determina la densidad real, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, la densidad aparente, nuevamente acá reiterando el concepto, la densidad aparente es un valor en el cual se considera todo el suelo, ¿no es cierto? Todo el suelo. Y en realidad a nosotros la densidad aparente nos refleja el contenido de la porosidad, ¿no? O sea, en realidad, cuando nosotros medimos densidad aparente, lo estamos haciendo con el objetivo de medir la porosidad, ¿no es cierto? Entonces, los valores de las densidades evidentemente pueden variar de los diferentes horizontes, ¿no? En los horizontes superiores, por ejemplo, generalmente tiene una densidad mucho más, digamos, suelta. ¿Por qué razón? Porque, bueno, está en constante movimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos el suelo y nosotros tenemos, por darles nada más una capa, esta capa que supongamos sea 30 centímetros, entonces en estos 30 centímetros, por lo general, la densidad es bien baja, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando se hace el trabajo de suelos, es decir, se hace la preparación del suelo para poder usar el suelo, lo que generalmente se hace es la remoción de esto, ¿no? La remoción de esta parte del suelo. Y al hacer la remoción del suelo, evidentemente, se, se tiende a aumentar el volumen, ¿no? El volumen porque no se olviden que, a ver, si ustedes, a ver, esto es fácil de entender por qué aumenta el volumen. Fíjense, si ustedes hacen un espacio, un hueco en su patio, en su jardín, qué sé yo, hacen una excavación chiquita, no es decir que haga grande, y si ustedes quieren volver a llenar el suelo con la tierra que lo han sacado, ese hueco que han hecho, quieren llenar con la tierra que han sacado, pues se van a dar cuenta que les va a sobrar tierra, ¿no? O sea, a empezar no va a estar al nivel, ¿no? Y cuando ustedes quieran poner al nivel, pues ya les va a sobrar un montón de tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que aparentemente el suelo ha aumentado de volumen. ¿Y por qué ha aumentado el volumen? Porque nosotros estamos aumentando el espacio poroso, ¿no? El suelo estaba compactado, digamos. Es decir, ¿qué significa compactado? Significa mayor masa por unidad de volumen. Y nosotros al hacer la remoción, obviamente mantenemos la misma cantidad de masa, pero aumentamos el volumen. Y entonces cuando aumentamos el volumen, obviamente que la densidad disminuye, ¿no? Porque no se olviden la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, de esa manera es que las densidades en los horizontes superiores son bajos, ¿no? Son preferentemente bajos. Pero sin embargo, de los horizontes B para abajo, ya estamos hablando de un suelo de valores altos de densidad, ¿no? Y eso es obviamente porque en estos suelos generalmente es lo que se produce es la compactación, ¿no? La compactación de suelos. Y cuando hablamos de compactación de suelos, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir mayor cantidad de masa sólida por unidad de volumen, ¿no? Entonces, ahí es cuando se elevan los valores de densidad. 1,5, 1,3. A partir de 1,3 para arriba, ya estamos hablando de 1,36 para arriba, en realidad, ese es el parámetro. Ya estamos hablando de suelos con una reducción significativa de la porosidad, ¿no? Y eso, en términos agrícolas, se denomina compactación de suelos, ¿no? Entonces, quiere decir que ya hay un indicio de una compactación de suelos. Y bueno, más adelante vamos a ver eso de la compactación. Ahora, ¿cómo se determina la densidad aparente? La densidad aparente, este es un método mm, esto es un método que lo podemos ver digamos, más sencillo. Se utiliza todo ese material que ven a la esquina, ¿no? Cilindros, bueno, un cilindro, un barreno adecuado a un cilindro, también se puede hacer de esta manera. O simplemente si tenemos solo cilindro y no tenemos este barreno, pues hay que tener una madera y un martillo para poder, con golpes, ¿no es cierto? Acá con golpes,
introducir el cilindro hasta la superficie del suelo, ¿no? Pero bueno, fíjense, hay diferentes cilindros acá, diferentes barrenos, o sea, depende qué tan equipado estemos, pues evidentemente nuestra muestra de densidad aparente va a ser mucho más fácil de realizarla, ¿no? Pero en caso que no tuviésemos ninguno de estos materiales, aquí hay otra técnica. Fíjense acá, se hace una especie de cubo, ¿no es cierto?, en el suelo, y finalmente después se saca esos cubitos acá, ¿no? Se saca esos cubitos del suelo y ahí tenemos nosotros un volumen del suelo, ¿no? Pero la técnica más adecuada, digamos, es justamente la de los cilindros, ¿no? Entonces, hay dos maneras de ingresar los cilindros al suelo, en esta forma, digamos, en esta forma, en el perfil del suelo, ¿no? Y esta otra que sería, digamos, en la parte superficial del suelo, es decir, ingresar el cilindro en forma horizontal, ¿no es cierto? Vamos a poner con otro color acá. Aquí, introducir el cilindro al suelo en forma horizontal o en forma vertical, ¿no? Como en el caso de este, por ejemplo, aquí está introduciéndose en zona vertical, ¿no? Bueno, entonces la idea es introducir en el suelo el cilindro, ¿no? Entonces, como verán ustedes, la tarea puede ser fácil o difícil dependiendo del material que tengamos, pero al final, una vez que nosotros introducimos el cilindro al suelo, la idea es sacar una muestra. Entonces, bueno, con la muestra y con el cilindro lleno de suelo, hacemos los cortes respectivos a ambos lados del cilindro y tenemos aquí un cilindro perfecto, ¿no? Se supone que en el cilindro está todo el suelo, como verán acá, ¿no? Todo el suelo está. Entonces hacemos un corte acá, hacemos otro corte acá y tenemos aquí el cilindro. Y después eso lo podemos poner en unos recipientes de aluminio o metálicos para que ese cilindro no se deshaga, digamos, ¿no? Pero si se deshace, no hay problema, de todas formas, si ya tenemos nosotros las dimensiones del cilindro, ¿no? Entonces, cuando tenemos uno o dos cilindros, pues no nos va a permitir llevar, digamos, las muestras al laboratorio en el cilindro, por lo tanto hay que vaciarlo a pequeñas cajitas de metal. Y si tenemos varios cilindros, como aquí, por ejemplo, como está en este maletín, entonces, bueno, tenemos nosotros para, por ejemplo, este maletín me da a mí para uno, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24 muestras, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no hay necesidad de batir a un recipiente de aluminio, simplemente cortar y después tapar y listo, ¿no? Aquí hay dos tapitas que vienen acá, una tapa viene acá y la otra tapa viene acá y ya tenemos aquí nuestros cilindros en nuestro maletín y nos lo llevamos, ¿no? Bueno, entonces esta es, digamos, las técnicas de cómo se puede, las técnicas que se puede utilizar para tomar la muestra para poder sacar la densidad aparente, ¿no? Bueno, una vez que nosotros sacamos la muestra, pues simplemente lo llevamos a una estufa. Una estufa, la estufa, el objetivo es evaporar todo el agua que nosotros que pueda tener el suelo y nosotros lo podemos mantener en los cilindros o en algunos recipientes de aluminio acá, o después de sacar esto, pues hacerla pesada, hacer la masa. Fíjense, aquí todavía se mantiene la forma del cilindro, pero si no se mantiene, no hay problema, no hay problema. Sacamos la masa, ya la masa del suelo seco, evidentemente, y si el cilindro aún se mantiene de esta manera, es decir, la muestra mantiene todavía su forma, entonces, bueno, sacamos el diámetro y la altura de esta muestra, ¿no? Así cilíndrica. Y en caso que, digamos, se nos deshaga, porque esto se logra, fíjense, esta formación de este monolito se llama esto, se forma cuando evidentemente hay material aglomerante, ¿no? Y el material aglomerante en este caso solo es arcilla. Pero si no hubiese arcilla o habría poca arcilla, entonces fuera más arena y limo, con seguridad que no vamos a poder mantener la forma. Entonces no hay problema. Aquí se vacía en estos recipientes ya sin mantener la forma. Verán que aquí ya es suelo, pero sin la forma cilíndrica. Y como nosotros tenemos ya el cilindro en el cual hemos sacado la muestra, entonces nosotros acá ya tenemos el volumen del suelo, ¿no? Entonces, de tal manera que con esta fórmula nosotros obtenemos el volumen y con esto obtenemos la masa del suelo.
Y entonces, bueno, aplicamos la masa, masa sobre volumen y obtenemos un valor de densidad de 1.2 gramos centímetro cúbico, ¿no? Entonces, quizás acá lo interesante es que conocer las dimensiones estándar, ¿no? Podemos tener diferentes cilindros, pero una medición estándar, estos cilindros que ven acá, son estándares. ¿Por qué? Porque tienen una altura de 5 centímetros, ¿no es cierto? Y tienen un radio, o un diámetro, perdón, también de 5 centímetros. Entonces, si ustedes quieren hacer una muestra con cilindros estándar, pues traten de buscar una tubería que tenga de 2 pulgadas más o menos, ¿no? 2 pulgadas y 5 centímetros de altura y listo, ya tienen su cilindro para sacar muestras de densidad y lo que tienen que hacer es con una esmeriladora sacarle esto que se llama el bisel, ¿no? La parte filosa, que es lo que ingresa al suelo, ¿no? Entonces, digamos, es posible fabricarse o disponer cilindros, ¿no? Para sacar esta muestra, no hay mayor problema ahí. Entonces, tenemos nosotros con esos valores estándar, tenemos un volumen de 98 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner los valores y obtenemos ese valor, la masa con la balanza y obtenemos la densidad. Por ejemplo, esta densidad de 1,22 está dentro de lo adecuado, ¿no? Quiere decir que o es una muestra de un horizonte superior y si es la muestra de un horizonte inferior, quiere decir que no hay ningún problema de compactación. A donde se haya sacado la muestra, no hay ningún problema de compactación, ¿no? Bueno, entonces, esta densidad, la densidad, digamos, del suelo, tiene que ver mucho con otras propiedades físicas del suelo, principalmente no se olviden que la densidad tiene relación con la porosidad, ¿no? Y la porosidad nos sirve a nosotros para ver cuánto de agua, ¿no es cierto?, mantiene o contiene o puede contener el suelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver la relación de la densidad con la capacidad de saturación del suelo, con la capacidad de campo del suelo y con el punto de marchitez permanente del suelo, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, si es que nosotros tuviésemos, digamos, que ver con la parte de la relación de la solución del suelo. ¿Por qué solución del suelo? Porque claro, cuando hablamos de saturación, de capacidad de campo, de punto de marchitez permanente, estamos hablando de humedad en el suelo, ¿no? Del porcentaje de humedad o de la fase líquida del suelo. Y claro, si hay una buena proporción de humedad o una buena cantidad de fase líquida, entonces evidentemente eso tiene mucha incidencia en esta propiedad físico-química, que vamos a verlo más adelante, que se llama el SIC, ¿no? Que es la capacidad de intercambio catiónico. Por lo tanto, nosotros podemos relacionar las densidades, ¿no es cierto?, con la porosidad con la saturación, con la capacidad de campo, con el punto de marchitez permanente y con la capacidad de intercambio catiónico, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay números que quizás es un poco complicado poder ver la relación, pero si nosotros hacemos una gráfica, ¿no? Fíjense, esto es muy importante que ustedes lo consideren cuando tienen que presentar, digamos, algún trabajo de investigación, ¿no? Normalmente en los trabajos de investigación, cuando presentan estos datos, pues dicen, pucha, son puros números, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que tratar de ponerlo esto en gráfico, ¿no? En gráfico de tal manera que podamos ver la relación entre las variables, ¿no? Pero, digamos, hay una tendencia, ¿no? Ahora la tendencia puede ser más o menos, pero hay una tendencia. Por ejemplo, suelos con una densidad aparente elevada, ¿no es cierto? Quiere decir una densidad aparente mayor. Entonces quiere decir que su saturación, su capacidad de campo, punto de marchitez permanente y el SIC van a ser menores, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Digamos una densidad mayor, estoy hablando de 1.4, desde 1.36 para arriba, ¿no? 1.36, 1.4, ya estamos hablando de densidades
valores elevados. Entonces, en esos suelos cuya densidad tienen esos valores, estas variables son bien reducidas, ¿ya? Y uno dice, ¿y por qué ocurre eso, no? Entonces, eso ocurre porque no se olviden que hay mayor cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, cuando yo tengo mayor cantidad de masa por unidad de volumen, significa que el suelo está bien apermazado, ahí está bien compactado, ¿no? Y si hay compactación, quiere decir que se reduce la porosidad, se reduce eh, principalmente la porosidad, y al reducir la porosidad, entonces se reducen los espacios donde tendrían que estar acumuladas o acumulado la humedad, ¿no es cierto? También, digamos, tiene que ver, entonces la relación de densidades sería al revés, ¿no? Si tenemos densidades bajas quiere decir de 1,3 para abajo, entonces la saturación, la capacidad de campo y el punto de machete permanente es mayor, ¿m? Mayor, ¿de acuerdo? Lo mismo que el SIC. Ahora, también la densidad, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con el grupo textural, ¿sí? Con la textura del suelo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de densidades, cada material en particular, como por ejemplo la arena, el limo, la arcilla, tienen sus propiedades, ¿no? Sus propiedades físicas, ¿no? Intrínsecas, es decir, sabemos que el suelo arenoso tiene mayor cantidad de macroporos, y aparentemente no es fácil, digamos, compactar, ¿no? A no ser que haya una pequeña cantidad de arcilla y limo que además, con una presión, pues, se puede compactar, pero eso como cemento, ¿no? O sea, a veces me acuerdo una vez nosotros hicimos un estudio de suelo, aquí no muy lejos, aquí por las brechas, ¿no? Por los lotes, donde uno actualmente dice, no, vamos a los lotes, y uno se va hacia los lotes, entre a las brechas, ¿no? Brecha 1, brecha 2, brecha 3. En una de esas brechas donde son zonas productoras, bueno, eran zonas productoras de girasol, ahora ya no son tanto. Hicimos un estudio de suelo y suelo, bueno, ahí están los suelos arenosos, ¿no? Y en teoría uno tiene la cosa así, fíjense lo que le estoy diciendo, ¿no? Suelos arenosos son macroporos, ¿no? Son suelos sueltos. Y bueno, entonces cuando nos encontramos en esos suelos, caramba, tiramos un martillazo ahí o un asadonazo ahí al suelo y ese asadón pues volaba, ¿no? O sea, rebotaba. Bueno, uno era porque había poca humedad, pero después lo humedecíamos, igual había una buena resistencia, pero decían que la textura era arenosa. Y entonces nos decían, ¿cómo un suelo arenoso puede estar tan duro, no? Entonces quiere decir que estaba compactado. ¿Y por qué? Porque había pequeña cantidad de limo y arcilla que cuando esos suelos arenosos se compactan, pues generan, digamos, casi como un concreto, un poquito menos que un concreto prácticamente. Nosotros no hemos logrado, por ejemplo, hacer una excavación bien profunda ahí porque realmente no se podía, ¿no? Entonces ahí bueno, verificamos in situ que evidentemente los suelos arenosos también se compactan, pero los suelos arenosos no, sino los suelos arenosos que tienen una pequeña cantidad de arcilla y limo, se compactan tremendamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el grupo textural también tiene que ver con la densidad real, con la densidad aparente y obviamente con la saturación de humedad, ¿no? O el porcentaje de humedad. Entonces, lo mismo acá, los franco-arenosos, como tienen una mayor porosidad, pues tienen una densidad aparente baja y tienen una elevada cantidad de saturación, una elevada cantidad de capacidad de campo y obviamente un bajo punto de machete permanente porque prácticamente no retienen agua, ¿no? Y lo contrario sucede con un suelo arcilloso, ¿no? Con un suelo arcilloso. Bueno, de todas formas, ustedes pueden chequear estos números y más o menos tienen esa tendencia que les acabo de decir. Bueno, ahora uno dice, ¿y para qué a nosotros nos sirve, digamos, tomar en cuenta la densidad, ¿no? La densidad aparente. Fíjese, la densidad aparente es un dato muy importante en los análisis de los suelos, ¿no? Cuando uno hace un análisis de suelo, un estudio de suelo, hay unos índices, creo que ya les mencioné, lo que se llama el DRS, ¿no? Diagnóstico rápido de suelos. Y dentro de ese diagnóstico hay que tomar algunas variables, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, materia orgánica, pH, textura. Y una de estas viene a ser la densidad real, ¿no? O la densidad aparente principalmente.
Entonces, con eso ya nosotros podemos tener una idea de cómo está el suelo. Entonces, para hacer un diagnóstico rápido del suelo, dentro de sus propiedades físico-químicas, la densidad aparente es un dato muy importante, ¿no? Un dato muy necesario porque nos da a nosotros la relación del volumen, de la masa y del volumen, ¿no? La masa y el volumen, y la relación masa-volumen nos da a nosotros la compactación del suelo, que es al final lo que nosotros queremos saber, ¿no? Bueno, por lo tanto, eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las causas por las cuales puede variar la densidad? ¿No? La densidad evidentemente es una variable que puede tener valores elevados o valores bajos en función a algunos factores que inciden en su valor. ¿Cuáles son esos valores? Uno de esos valores justamente se debe a, a la reducción del contenido de la materia orgánica, ¿no? Entonces, cuando hablamos que no hay materia orgánica en el suelo, entonces estamos hablando de que evidentemente la densidad aparente puede ser muy elevada, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la densidad, la materia orgánica? La materia orgánica, no se olviden que es una fuente principal de microorganismos, ¿no? Entonces, microorganismos en el micro y hasta macro, digamos, y meso, principalmente en los micro y los mesoorganismos, ¿no? Y entonces, cuando hay una gran cantidad de microorganismos en el suelo, es decir, que uno tiene una cantidad, digamos, de materia orgánica considerable, entonces esos microorganismos mantienen, ¿no es cierto?, la porosidad del suelo, o sea, mantienen realmente una buena porosidad porque esos mesoorganismos se van moviendo en el suelo y van generando galerías. Pero seguramente ustedes lo van a verificar, ¿no? Lo van a verificar en el momento de que ustedes lo que están en sus prácticas que están haciendo, no sé si ya lo habrán hecho, no sé si lo habrán instalado ya, pero bueno, espero que sí. Cuando ustedes saquen, digamos, los resultados y vayan a ver el humus, por ejemplo, es fácil reconocer el humus de lo que es la materia orgánica sin transformar, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, la producción de humus, ahí van a ver lo importante que es la materia orgánica en la generación de porosidad. Cuando ustedes ven en la materia orgánica el estiércol, bueno, depende de qué estiércol se utilice, puede generar una masa bien compacta, ¿no? Una masa bien compacta. Y cuando se va generando el humus, ¿no es cierto? Entonces, con las lombrices principalmente, entonces el humus uno visualiza bien clarito que son montículos de sustrato en forma de arrocitos, así, arrocitos, ¿no? Un granito de arroz, ¿no? Y en montículo bien diferenciado del resto del sustrato. Y obviamente, imagínense si ustedes ponen varios partículas así del tamaño de un arroz, pues ahí se va generando una tremenda porosidad, ¿no? Entonces, bueno, si se reduce eso, pues se reduce también la porosidad y por lo tanto aumenta la densidad. Otra razón es por la degradación de la estructura, obviamente. La fotografía de la carátula de esta diapositiva veíamos, ¿no? Cuando el suelo está prácticamente sin estructura, es un polvo nada más. Son materias bien molidas, ¿no? Bien molidas. Vamos a ver, vamos a volver para entender eso de la estructura. Aquí, la primera diapositiva, porque usted da la fotografía aquí, ¿no es cierto? Esto obviamente, si ven esta parte del suelo, es una parte bien molida, ¿no? Digamos. Y claro, ahí evidentemente la densidad, hay mayor probabilidad de que la densidad sea bastante alta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque prácticamente ahí no hay mucho espacio vacío, es decir, no hay mucha porosidad. Y en suelos, digamos, donde ya hay mayor porosidad, entonces quiere decir que también hay estructura, ¿no? Aquí el suelo es prácticamente sin estructura, aquí ya la estructura es mejor, ¿no? Aquí ya está granulosa, prismática, qué sé yo. Entonces, claro, está que cuando hay mayor estructura en el suelo, ¿no es cierto? Hay mayor porosidad, por lo tanto, hay menor densidad, porque estos espacios vacíos que ven aquí, pues incide mucho el volumen del suelo, ¿no? Entonces, ese es el otro factor que tiene mucho que ver con la densidad. Entonces, si se va degradando la estructura, se va degradando la porosidad y por lo tanto la densidad va aumentando, ¿no? Después también por la aplicación de una fuerza que reduzca el espacio poroso, es decir, estamos hablando de trabajo en el suelo con materia orgánica, con materia o materiales de equipo pesado, ¿no?
Entonces, claro, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía que nos refleja eso, ¿no? Entonces, este suelo está en permanente laboreo, pero fíjese, hasta aquí, digamos, se puede observar que el suelo puede estar suelto. Pero de aquí para abajo ya estamos hablando de un harpal, ¿no? O sea, de un pie de arado que se llama, que sería la compactación. Y claro, aquí es donde se asienta, digamos, la presión del material que se está utilizando, ¿no? Llámese rastra, romplado, subsolador, la maquinaria que se utilice para hacer la remoción del suelo. Entonces ahí evidentemente se reduce el espacio poroso y por lo tanto incrementa eh, la o sea, se reduce el espacio poroso e incrementa el valor de la densidad, ¿no? Entonces son esas las causas principales por el cual la densidad puede variar, ¿no? Ahora, el objetivo principal, fíjense, de la densidad es medir la porosidad, ¿no? Entonces, uno dice, ¿para qué mido la densidad? Para medir la porosidad. ¿Y para qué mido la porosidad? Para medir la cantidad de agua y aire que hay en el suelo. ¿Y para qué me sirve eso? Imagínate, si no hay agua en el suelo, ficha, algunas propiedades físicas se ven afectadas notablemente. Y pues si no hay gas en el suelo, significa no va a haber oxígeno, ¿no? Entonces también las plantas van a verse afectadas. Entonces, al final, lo que a nosotros nos interesa es la porosidad, ¿no? Entonces, la porosidad del suelo, ya lo habíamos dicho varias veces, es los espacios vacíos, ¿no? Los espacios vacíos que hay entre las partículas del suelo. Entonces, claro, si ustedes ven una partícula mayor, de mayor tamaño, entonces los poros son también mayores, eso se llamarían los macroporos. Ahora ustedes imagínense acá reducir partículas más pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces también estos espacios se van a reducir, pero dentro de esos espacios reducidos van a existir mayor cantidad de microporos, ¿no? Entonces, en general, la porosidad está dividida en macroporosidad y microporosidad, ¿no? Y eso obviamente depende de la textura del suelo, ¿no? De la textura del suelo y de la estructura del suelo. Para entender otro concepto de porosidad, nosotros por aquí podemos una esponja, ¿no es cierto? Una esponja donde evidentemente tiene espacios vacíos por donde pues, puede absorber agua, ¿no? Y lo mismo hacemos con un suelo, ¿verdad? Tenemos el suelo ahí y si esto no fuera poroso, fíjense, si nosotros echáramos agua, ¿qué ocurriría con el agua? Simplemente el agua se escurriría, ¿no? Se escurriría. Pero cuando es un espacio poroso, pues se infiltra, ¿no? Entonces eso depende de la macro y la microporosidad. Entonces, eso equivale a un 50% en el suelo. Aparentemente es un valor considerable, pero eso es de lo que debe haber en el suelo. Entonces, cuando uno quiere calcular la porosidad del suelo, pues toma esos dos valores, densidad real y densidad aparente. Entonces, esa es la fórmula, ¿no es cierto?, que se puede utilizar. O esta otra que, bueno, es la misma, solamente con diferente expresión matemática, ¿no? Pero en realidad básicamente es la misma. Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros la porosidad? Para ver la cantidad de agua y aire que puede haber en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, fíjense, cuando la porosidad se encuentra entre un 40 y 50%, nosotros podemos decir que evidentemente hay una buena cantidad de agua y va a haber una buena cantidad de fase gaseosa en el suelo, ¿no? En el mejor de los casos, 50-50, o sea, 25-25, ¿no? 25 para gas y 25 para el agua. Entonces estaríamos, digamos, dentro de lo aconsejable, ¿no? De condiciones, digamos, aceptables y adecuadas, ¿no? Ahora, cuando esto, digamos, va disminuyendo, la porosidad va disminuyendo. ¿Qué significa que va disminuyendo? Fíjense, he dicho yo varias veces la relación masa-volumen, ¿no? Entonces quiere decir que esta es la unidad de volumen, por decirlo, la unidad de volumen. Y entonces nosotros, bueno, no nosotros, sino el suelo va a aumentar. El espacio sólido ya no va a ser 50%, sino va a ser, digamos, 60, 75%, qué sé yo, ¿no? Entonces imagínense que abarque todo esto el suelo más. Entonces simplemente del 100%, 75% está del suelo y el 25% es nada más poroso. Entonces, en este poro, imagínense la cantidad de agua que se tendría que haber. Del 25%, 12% para el agua y el 3% también para el aire, ¿no?
Entonces, fíjense cómo se reduce la porosidad. Y evidentemente con esta porosidad y esta cantidad de agua, pues las plantas sufren notoriamente, ¿no? ¿Y eso por qué se debe? Esto significa que aumenta la densidad. Claro, ¿por qué aumenta la densidad? No se olviden que la densidad es masa sobre volumen. Entonces hay mayor cantidad de masa, ¿no es cierto?, por unidad de volumen, ¿no? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, cuando ocurre eso, pues significa que genera un espacio pequeño para las raíces y puede producir, digamos, una asfixia, ¿no?, de las raíces por falta de oxígeno y por falta de agua, ¿no? Entonces, ahora lo mismo sucede a lo contrario, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si la porosidad es demasiado? Es decir, pasa del 50%, quiere decir, abarca este espacio, digamos, ¿no? 60 por 65, 60%. Entonces quiere decir que hay demasiado espacio poroso ya también, ¿no? Y poca materia sólida. Entonces, ¿en qué afecta esto? En el anclaje de las plantas, ¿no? Entonces, en otras palabras, digamos, las plantas no tienen de dónde atrapar, dónde anclarse, dónde sostener sus raíces, ¿no? Entonces, de esa manera, las plantas se hacen vulnerables al volteo, ¿no? En términos técnicos de agronomía, eso se llama acame, ¿no? Cuando las plantas se voltean con la raíz hacia afuera, entonces significa que evidentemente la textura, la porosidad es excesiva en ese suelo y las plantas no tienen de dónde anclarse, de dónde sujetarse, ¿no? Entonces fácilmente se voltean. Entonces eso también no es obviamente lo adecuado, ¿no? Porque imagínense, las causas de ese volteo por lo general es el viento. Entonces con pequeñas velocidades de viento, ¡pam!, se voltea la planta. Entonces no es conveniente tampoco eso. Por lo tanto, digamos, lo adecuado sería una porosidad entre estos valores, 40 a 50%. ¿Ya? Menor a 40%, ya estamos hablando de suelos con indicios o suelos compactados, y porosidades mayor a 50%, ya estamos hablando de suelos muy sueltos, donde la raíz pues prácticamente se ve vulnerable a no sujetarse, ¿no?, a no anclarse. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos alguna clasificación de la porosidad. Así, fíjense, nosotros hablamos de macro, meso y macro y microporos, ¿no? Pero hay una, digamos, una porosidad intermedia que se llama los mesoporos, que en teoría, en realidad, estos dos formarían una sola, ¿no? Y a estos dos se los denomina microporos. Rara vez van a encontrar esto, pero bueno, ahí está, ¿no? Macro y microporos, eso es la clasificación general. Ahora ahí tienen una otra clasificación que son mesoporos, perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué se clasifica macro y microporos? Porque el diámetro, ¿no? Por el diámetro del espacio poroso, mayores a 30 micras, entonces estamos hablando de macro, y en menores a 30 estamos hablando de microporos, ¿no? Cada uno de estos, fíjense, cada uno de estos poros tiene obviamente mucha relación con el agua, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando los poros tienen un gran diámetro, pues se pierden fácilmente por gravedad, ¿no? Entonces quiere decir que esos suelos tienen mucha cantidad de agua gravitacional, ¿no? Recuerdan ese término que se utilizaba para clasificar los suelos. Y evidentemente tienen poca agua capilar, ¿no? Y casi nada agua higroscópica, ¿no? O en otras palabras, tienen una baja capacidad de campo, una bajo punto de machete permanente, ¿no? O sea, quiere decir que fácilmente, en otras palabras, en términos criollos, digamos, fácilmente se pueden secar esos suelos, ¿no? Sin embargo, ocurre lo contrario con los suelos cuyo diámetro es menor a 30 micrones. Entonces, ocurre todo lo contrario, ¿no es cierto? El agua gravitacional es menor ahí, y sin embargo se incrementa notablemente el agua capilar, ¿no? Y obviamente también hay agua higroscópica, y por lo tanto la capacidad de campo, si quieren utilizar el otro término, capacidad de campo, también evidentemente la capacidad de campo es bastante elevada, porque hay menor agua gravitacional y hay mayor capacidad de campo. Y obviamente un punto de Mach-Interés, un punto de Mach-Interés más alto también. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que esos suelos retienen mayor cantidad de agua por mayor tiempo, ¿cierto?
Y a veces eso se ve en los suelos, ¿no? En los jardines, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llovió la última vez y bueno, está húmedo y si su suelo es muy arenoso, al rato se seca, ¿no? Digamos, con 2, 3, 4, 5 días, 10 días. Si no llovió, se seca, ¿no? Y si es un mes, imagínense, se seca más rápido, ¿no? Y hacen una excavación y no hay agua. Pero si el suelo fuese arcilloso, donde había una gran cantidad de microporos, evidentemente en 10 días va a seguir siendo húmedo y si va pasando un mes y medio, hasta 2 meses, arriba se va a secar, que vendría a ser, recuerdan, el agua o la zona capilar, ¿no? La zona superior del suelo, se va a secar, pero más abajo va a seguir siendo húmedo, ¿no? Entonces eso lo que significa que ese tipo de suelos retienen mayor cantidad de agua y por lo tanto tienen mayor cantidad de agua útil, ¿no? Que no se olviden que el agua útil es la capacidad de campo menos punto de machete permanente. Entonces esa diferencia entre esos dos valores es mayor en los microporos y es menor en los macroporos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la porosidad también tiene relación con la estructura, ¿no? Y con la textura, obviamente, ¿no? Por ejemplo, aquí con una estructura granular, ¿no es cierto? Pues fácilmente la porosidad está en un 65%, ¿no? Y obviamente con un suelo limoso, limoso y ahí ya estamos hablando de partículas más pequeñitas, pues está alrededor del 40%, ¿no? Y con un suelo arcilloso también está aquí hablando al 60%. Entonces estamos hablando, fíjense, de que la textura del suelo y la estructura del suelo pues tiene mucho que ver con la aireación del suelo, es decir, con la porosidad y con la fase líquida y la fase sólida del suelo, ¿no? Dentro de las texturas, ¿no es cierto? Dentro de las texturas, quizá los suelos francos, ¿no? Suelos francos, suelos de textura franca, son los que proporcionan una mejor aireación y obviamente una mejor reserva de agua. ¿Y por qué son los suelos francos? Porque no se olviden que los suelos francos tienen más o menos una proporción igual de las partículas del suelo, ¿no? Es decir, hay la misma proporción de arena, limo y arcilla, ¿no? Incluso hay algunos que tienen un poquito más de arcilla, que les favorece mucho más. Entonces, eso es muy importante, ¿no? En la textura. Y también acá verán la estructura del suelo, un suelo con una buena estructura, entonces tiene una buena porosidad. Un suelo arenoso va disminuyendo su porosidad y un suelo compactado mucho menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, este suelo, esta estructura, no se olviden que esta estructura es una propiedad física del suelo natural, ¿no es cierto? Que quizás uno lo pueda modificar, pero lo modifica en los primeros 30 centímetros, no más, ¿no? La textura del suelo es una característica que es también natural, pero que ya uno no lo puede modificar, ¿no? Si es arriba es arenoso, pues quedó lo más arenoso. Si es arcilloso, quedó lo más arcilloso, ¿no? Entonces no puede cambiar la estructura, digamos, la textura. Ahora, claro, por ahí alguien dice, y en el tiempo se cambia la estructura, la textura, sí, se puede cambiar, ¿no? Y el cambio de la textura es por la degradación del suelo, ¿no? Por la erosión física, erosión eólica o erosión hídrica que puede sufrir el suelo. Entonces, esos factores, erosión hídrica y erosión eólica, digamos que van trasladando los materiales más finitos a otra zona, ¿no? Y va quedando el material más grueso. Entonces, claro, en un buen tiempo, un suelo que aparentemente, digamos, tendría una buena textura, un franco arcilloso, pues en un determinado momento puede convertirse en suelo arenoso, ¿no? Pero eso es ya producto de una degradación del suelo, ¿no? Y sin embargo, esto que es un suelo, la compactación del suelo en gran parte es una actividad antrópica, ¿no? Es decir, quienes compactan el suelo, en la mayoría, en la mayoría de los casos, son actividades humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las causas es maquinaria agrícola muy pesada, compacta el suelo, el tránsito de vehículos por zonas productivas, compacta el suelo, la sobrecarga animal, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, bueno, yo no uso maquinaria agrícola, no uso camiones, pero yo tengo ahí mis potreros, ¿no es cierto? Entonces, en su potrero, pues hay evidentemente carga animal, es decir, número de cabezas de ganado, ¿no?
Entonces, cuando ponen demasiada cabezas de ganado por unidad de superficie, o sea, por unidad de superficie, entonces, claro, eso se llama sobrepastoreo, y ese sobrepastoreo genera lo que se llama la compactación, ¿no? Entonces, y hablando de animales, estamos hablando también de una actividad humana, ¿no? Porque quien cría animales son los humanos. Entonces, no solamente la compactación puede darse por digamos, uso de maquinaria pesada, sino también por sobrecarga animal, ¿no? Y eso de la compactación realmente es muy interesante. Eh, en la estación experimental de Chimoré, allá de la Universidad de San Simón, hay un trabajo que se realizó de varios años, ¿no es cierto?, de compactación, ¿no? Entonces ellos hicieron, fíjense lo que es interesante, ese trabajo experimental que hicieron ahí, pues sirve, digamos, para poder entender que la teoría no es como a veces uno se imagina, ¿no? Realmente muchas cuestiones de la teoría, pues en la práctica no se manifiestan como tal, ¿no? Fíjense, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, imagínense, vamos a ir desde el uso del suelo, desde el monte, ¿no? El suelo, el monte, digamos un monte primario en el mejor de los casos, o en este caso sería en el peor de los casos, porque si destruimos un monte primario, pues estamos desmontando una tremenda biodiversidad, ¿no? Pero supongamos que sea monte primario, secundario, terciario, ¿no? ¿Saben lo que significa monte primario, secundario y terciario? ¿No? ¿No? ¿Alguien me puede decir qué significa cuando digo monte primario, secundario y terciario? ¿Alguien tiene una idea a qué me refiero cuando digo eso? ¿Nadie? ¿Nadie, che? Pues fíjense, cuando uno dice monte primario, significa monte virgen, ¿no? Entonces, aquí en Santa Cruz hay, sí hay, en Bolivia hay, sí hay, ¿no? Entonces, esas tierras fiscales, por ejemplo, son monte primario y se lo desmonta sin ninguna consideración, ¿no? Entonces, cuando se lo desmonta sin ninguna consideración, evidentemente uno elimina una tremenda biodiversidad. Pero también hay un monte secundario, quiere decir que ya es una revegetación, ¿no?, natural que ha sufrido el monte. Y hay un monte terciario, que significa una tercera revegetación, una segunda revegetación. Entonces, en Santa Cruz hay de los tres tipos de montes, ¿no? Entonces, supongamos que sea un monte primario, digamos, ¿no? Bueno, se lo habilita la tierra y tiene un uso de suelo de unos 5, en el peor de los casos, 5 años, en el mejor de los casos, 10 a 15 años, ¿no? Bueno, en la teoría dice 15 años, ¿no? Con un manejo adecuado del suelo, con un buen manejo del suelo, bueno, 15 años productivos. Perfecto. Entonces, de monte, al desmontar, se aprovecha la madera, significaría un sistema forestal, hasta ahí. Se aprovecha la madera. Una vez que se aprovecha la madera, todo lo que no se puede aprovechar de la madera, pues ni modo, se quema y queda el suelo, ¿no? Entonces, utilizamos en el peor de los casos, 5 años, que ya no es tan peor porque es ya lo más común aquí en Santa Cruz, y en el mejor de los casos, 15 años, con un buen manejo. Después de los 15 años dice, bueno, le metemos pasto, ¿no? Ganadería, perfecto, porque ya los suelos se han desgastado y ya no son rentables. Entonces se le pone ganadería. Perfecto. ¿Qué tiempo de ganadería? Otros 5 en el peor de los casos, 10 en el mejor de los casos. Listo. Ya estamos hablando, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 25 años, ¿no? Y en el peor de los casos estamos hablando de 10 años, ¿no?, de uso de un suelo. Bueno, entonces, una vez que ya ni el pasto da ahí, ¿no es cierto? Porque esos 5 o 10 años que estamos diciendo hay que quemar, rebrote, y pues finalmente ya ni pasto da, porque ya el suelo está totalmente desgastado. En el mejor de los casos, 25 años, en el peor de los casos, 10 años. Y entonces la teoría dice, bueno, entremos a sistemas agropastoriles, ¿no? Agrosilvopastoriles. Bueno, entonces sistema agrosilvopastoril significa introducir primeramente revegetar con plantas forestales y revegetar con plantas de producción agrícola, pero perennes, ¿no?
Estamos hablando de paltos, mangos, ese tipo de revegetación. Bueno, y se supone que eso va a generar otra vez un monte primario, ¿no? ¿En qué tiempo? Estamos hablando, en el mejor de los casos, 15 años y en el peor de los casos, 30 años, ¿no? Entonces, si ustedes le suman, ¿cuánto sería? Digamos como unos 50, 60 años, ¿no? Más o menos cumpliría un ciclo, un suelo. Bueno, 60 años, ¿no? Fecha toda una vida. Eh, en Chimoré, en la estación de, creo que es de Virgasala, no recuerdo bien, hay una estación experimental ahí. Y bueno, ellos han hecho ese estudio de suelos, ¿no? Entonces, obviamente desde el inicio no han estado. Decían que esos suelos eran agrícolas y que ya estaban totalmente compactados, pues pusieron pasto, pues ya no eran el pasto y después han revegetado. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar eso cuando estaban haciendo cuando ya habían hecho la revegetación. Entonces, bueno, el ingeniero de ahí de la estación nos decía, imagínense, esto es que no es, bueno, son plantas allá frondosas, ¿no? Digamos como este es un tajigo, ¿no? Un árbol tajigo. Y entonces, entre bromas, nos decían, ¿qué edad creen que tiene este tajigo? Bueno, así como lo hemos visto, ¿no? Bueno, o sea, uno acostumbra a ver aquí un tajigo, un frondoso, un fuste bien grueso, una copa bien desarrollada, ¿no? A los 20, 25 años, ¿no? Y como lo mismo ese arbolito ahí, decimos, bueno, esto debe tener no más de 3 años, ¿no? Y aquel otro, y aquel otro, y aquel otro, y los platanitos también, ¿no? Y aquello, bueno, eso debe tener unos 2, 5 meses, 6 meses, ¿no? Nosotros hablando en base a la teoría, ¿no? En base a la teoría. Y entonces el ingeniero nos dijo, no, mire, aquí se hizo todo lo que dice la teoría, se desmontó, bueno, hace años se hizo esto, hace años se hizo esto. Y estos arbolitos tienen exactamente 15 años de plantación. 15 años y no había crecido, creo que no había crecido ni, no sé, ni 2 metros, ¿no? Y su fuste era delgado y la copa no era tan desarrollada, los plátanos también estaban ahí. Y esos plátanos, ¿cuánto tienen? Eso tienen 3 años, 4 años, y nosotros pensábamos que tenían meses, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la explicación? ¿Por qué un árbol, no sé, uno dice, ¿no? Lo que le estoy diciendo yo, 60 años de mejor de los casos, 25, esa es una teoría. Porque nosotros, ¿quién tiene a ver, dígame, quién tiene ese tiempo para probar lo que le estoy diciendo, ¿no? Es nada más seguir, por ejemplo, si ahorita nosotros revegetamos, nosotros, cuando digo ustedes, digamos que están alrededor de los 20, 25 años, no tanto, ¿no? Digamos 20, 22 años, pónganle una revegetación de un suelo que ya tuvo uso agrícola, ya tuvo uso pecuario, digamos que están ustedes para ver esto de aquí a unos 30 años más, ¿no? Pero significa eso que ustedes tendrían que hacer un seguimiento desde ahora y 30 años más. O sea, esto lo van a ver ustedes cuando tengan sus 50, 60 años. Y estoy seguro que nadie se va a dedicar a ver un arbolito a crecer durante 30 años, ¿no? Entonces, uno dice, ¿y cuál es la razón? ¿Por qué esos chiquitos? Por la compactación, ¿no? Entonces, la teoría que uno dice recupera el suelo en 60 años, se vuelve a recuperar 70 años otra vez a monte primario, monte secundario por lo menos, ni idea. No, allá en el Chapare ni idea, y en el Chapare no se olviden que hay una buena humedad, hay condiciones de buena temperatura donde los árboles, la biomasa debería desarrollarse. No hay, ¿no? Y esa es una muestra ahí latente, bien palpable de que cuando la compactación es bien severa, ¿no es cierto? Prácticamente la teoría no se cumple, ¿no? O sea, no se logra esa revegetación. Ahora ya deben tener, a ver, casi cuánto fuimos nosotros. Hace unos 5 años atrás, más o menos. Ahora ya deben tener 20 años, ¿no? 20 años en un suelo no compactado, ese tajigo debería estar frondoso, ¿no? O sea, con un buen fuste, una buena copa. Pero no creo que esté. Si en 15 años no creció, en 5 años tal vez, a no ser que rompa, haya roto la capa compactada, no sé, ¿no? Pero están ahí esos arbolitos, parece un bosque de enanitos realmente, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a ver alguna vez con alguna materia allá,
sería bueno que vayan a ver, digamos, la parte de recursos naturales, no sé, inventario forestal, no sé qué ven, cómo es el efecto de la compactación en esos lugares, ¿no? Entonces, la compactación, la porosidad, la estructura, la textura del suelo, evidentemente se degradan, pero se degradan a veces en términos bien, digamos, críticos, que prácticamente eso de recuperar ya es, digamos, una utopía, ¿no? Me imagino que tiene que pasar otras cosas para que esos suelos, por lo menos eso del Chapare, vuelvan a ser como eran antes, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos nosotros la relación de la porosidad con la capacidad de agua y aire. ¿Recuerdan estos términos? Capacidad de campo, ¿no? La capacidad de campo es una cuestión que nos indica qué tanto de agua puede retener un suelo. Y tiene también hay otro que es la capacidad de aire, ¿no? Entonces, en términos proporcionales, la capacidad de campo tendría que ser 25% y la capacidad de aire también tendría que tener otro 25%, ¿no? Y la capacidad de aire en el suelo, fíjense, está relacionado con la densidad. Entonces, nosotros podemos poner acá la capacidad de aire es igual a la capacidad de campo por la densidad aparente, ¿no? Entonces, a través de esto, nosotros podemos calcular cuánto es la capacidad de aire realmente, ¿no? Que tiene un suelo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de capacidad de campo, significa que el agua está ocupando ese espacio poroso, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacidad de campo, entonces podemos determinar la capacidad de aire que hay en el suelo. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque no se olviden que la mayoría de los procesos en el suelo son procesos anaeróbicos, ¿no? Perdón, aeróbicos, ¿no? Y entonces imagínense si la capacidad de aire se reduce notablemente ahí, pues el proceso se vuelve anaeróbico y fíjense que muchas reacciones que tienen que tener ese tipo de avance, ese tipo de condiciones, pues se hacen reversibles, ¿no? Se revierten. Un ejemplo así rapidito, el nitrógeno tiene que pasar a amonio y a nitrato, ¿no? Eso sucede en un medio aeróbico. Pero si la cuestión es anaeróbica, ese nitrato se pasa a amonio y ese amonio se pasa a amoníaco y ese amoníaco se va al aire. Entonces las reacciones químicas son reversibles, ¿no? ¿Y en función a qué? En función a la cantidad de aire que hay. Entonces, a procesos aeróbicos o anaeróbicos, ¿no? Ese ejemplo del nitrógeno es un ejemplo bien clásico para entender qué tan importante es el aire, ¿no? En el suelo o en cualquier proceso aeróbico. Bueno, eh, aquí tenemos otros valores de que se relaciona la textura con la densidad y la porosidad. Mantiene siempre la misma lógica, ¿no? Suelos arcillosos, densidad baja, porosidades altas, ¿no? Claro, no se olviden que aquí cuando hablamos de porosidad alta, 5,53% es microporosidad, ¿no? Microporosidad. Y cuando hablamos de arenosa, baja porosidad, pero mayor cantidad de macroporosidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos la relación de la densidad de la porosidad. Y fíjense, esta fotografía alguna vez creo que les comenté, ¿no? Cómo se forma, ¿no es cierto?, en los suelos esta capita. Esto que ven aquí, fíjense, creo que en algún momento le dije, es prácticamente como una viga, ¿no? En una construcción, pues se genera así, fíjense la capa arable, ¿no? Esta capa arable en el dibujo significaría esto, significaría esta parte de aquí. Entonces, cuando aquí estamos hablando más o menos de unos 30 centímetros, más o menos, ¿no? Y estos 30 centímetros, digamos que son relativamente porosos y relativamente condiciones adecuadas, precisamente ¿por qué? Precisamente porque esta maquinaria tiene la capacidad de remover ese tipo de profundidad, hasta esa profundidad del suelo. Entonces ahí evidentemente se airea el suelo, ¿no? Se renueva la porosidad. Pero el suelo, la parte que no está siendo removida, si nosotros queremos ver aquí, por ejemplo, este dibujito es bastante interesante, ¿no? Digamos, hasta aquí, a todo esto se ha removido, ¿no? Y esto no lo estamos removiendo. Entonces, acá abajo quiere decir que se puede formar esto. Es prácticamente una viga, ¿no? Donde el suelo a esto se llama hard part o pie de arado, ¿no? Entonces ya, donde las plantas directamente no pasan esto, y entonces, ojalá, bueno, no pasaran y punto, ¿no? Pero fíjense lo que sucede, ¿no? Que no solamente limita el desarrollo radicular,
sino también limita el desarrollo de la parte aérea de la planta. Entonces son plantas chiquititas, ¿no? Plantas enanitas, es lo que le estaba comentando lo del chapare, ¿no? Pero no necesariamente hay que ir al chapare. Si ustedes tienen alguna oportunidad de ir por la zona productiva de Santa Cruz, ¿no? La zona este o la zona norte, en esta, fíjense, supongamos que aquí, aunque no está bien hecho esto, pero supongamos que esta sea la cortina, ¿no? Esto que ven aquí, en torno a un lote, es las cortinas rompeviento, ¿no? Que no tiene nada de cortina esto, pero más o menos debería ser esa la cortina rompeviento. Y entonces, cuando hay lotes productivos por esta zona es cuando trabajan todos los transportes, ¿no? Los que sacan la cosecha y qué sé yo, por la cortina caminan generalmente. Y cuando ustedes ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, girasoles, ¿no? El cultivo de girasol, ahí se ve claramente dónde está el suelo compactado y dónde no está el suelo compactado. El girasol, a propósito, es una planta que nos indica muy bien, o sea, una planta muy bien, nos indica el punto de machiter permanente y la capacidad de campo, ¿no? Y obviamente también la compactación, porque el girasol es una planta muy susceptible a eso, a la aireación. Entonces, supongamos que ustedes ven así la superficie del suelo y estos son los caminos por donde, digamos, circulan la maquinaria, los camiones, qué sé yo, ¿no? Y entonces cuando siembran, ¿no es cierto? Cuando siembran, evidentemente nadie anda, solamente aquí andan cuando hay cosecha, ¿no? No saben cómo crece la planta del girasol. El girasol crece así, ¿no? Entonces viene así las plantitas, mientras más apegadas a la cortina, más pequeñitas, ¿no es cierto? Y a medida que se van poniendo en el centro del lote, más grandes, ¿no? O su altura normal. Y aquí nuevamente así bajan, es como una curva normal, ¿no? Yo le dice, pero ¿cómo? Debería ser el crecimiento todos así, todos parejitos, ¿no? ¿Y por qué aquí más y aquí? Y eso es porque, bueno, este suelo, esta parte está compactada. Entonces, hay entre chistes, uno dice, no, pucha, aquí hay una buena cantidad de margaritas, ¿no? Ustedes conocen la planta margarita, ¿no? Es igual que el girasol, solamente en chiquitos, ¿no? Y entonces, cuando ustedes vean que el girasol está como margaritas, entonces ahí ustedes sin duda, ustedes dicen, ah, este es un suelo compactado. En el girasol es donde se ve ese efecto muy pronunciado, ¿no? Que no es lo mismo en los otros cultivos. El maíz, la soya, y no son indicadores de eso, ¿no? Pero el girasol sí. La cabecita, la panícula que uno llama, es chiquitita, ¿no? Y a lo que es un girasol bastante grande, ¿no? Entonces, el girasol es una planta muy indicadora de estos problemas de falta de aireación, falta de agua y o sea, en otras palabras, compactación del suelo. Bueno, cuando uno hace un levantamiento de suelos, un estudio de suelos, tiene que ver este tipo de relaciones. Aquí, bueno, están muchas relaciones, ¿no? Respecto a la densidad y la porosidad, pero esto es lo que uno tiene que ver, ¿no? Cuando uno hace un estudio del suelo, todas las variables, resistencia, fíjense cuántas variables. Porosidad llenos con aire, esto se lo determina por la capacidad de aire. Porosidad total, esto se mide con la densidad aparente y la densidad real. Resistencia del suelo, esto se mide con el penetrómetro, ¿no? O la compactación. Capacidad de campo, esto se mide la capacidad de campo se mide, no sé si les he dicho, pero se mide con un material, se llama esto una centrífuga o un autoclave, ¿no? Que uno lleva la muestra a eso y entonces tenemos que simular una fuerza, ¿no es cierto?, suficiente o mayor hasta 15 atmósferas, ¿no? Que es donde la planta, digamos, puede absorber agua. Entonces, mientras no llega a 15 atmósferas y hay humedad, entonces estamos hablando de capacidad de campo. Y este punto de machiter permanente también se mide con el mismo equipo, autoclave o centrífuga, pero simulando una fuerza mayor a 15 atmósferas, ¿no? Entonces, cuando el suelo está en capacidad de campo y punto de machiter permanente, quiere decir que la fuerza de retención en el suelo del agua, ¿no es cierto?, está por debajo de 15 atmósferas, ¿no? O 4 AFP, pero pónganlo 15 atmósferas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo uno saca esos 15 atmósferas, no? Entonces esto lo tiene que hacer con autoclave
que es el material que se utiliza, el equipo que se utiliza, o una fuerza, o una centrifugadora, ¿no? Una centrifugadora que tenemos que generar una fuerza igual a 15 atmósferas. Entonces, esto se mide, ¿no es cierto? Todas estas variables son medibles, ¿no? Poros llenos de aire, capacidad de aire. Para medir esto tenemos que tener la densidad aparente y la capacidad de campo. Porosidad total tenemos que tener la densidad real y la densidad aparente. Resistencia al suelo tenemos que tener pruebas de penetrómetro, capacidad de campo y punto de resistencia permanente se mide. Entonces todas estas variables, fíjense, se relacionan con la densidad aparente, ¿no? Y el contenido del agua. Y entonces, estas curvas que ven ustedes son tendencias, digamos, normales, ¿no? Es decir, que a mayor densidad, fíjense cómo se puede interpretar el punto de resistencia permanente. A mayor, ¿no es cierto? A mayor densidad, ¿no es cierto? Acá, mayor es el contenido del volumen del agua, por lo tanto, mayor punto de machete permanente. Lo contrario con capacidad de campo, ¿no? Lo contrario con capacidad de campo, con mucho más, con una proporción mucho más elevada de resistencia del suelo. Lo contrario con la capacidad, con la porosidad total y los poros llenos de aire, o la capacidad de aire, ¿no? Fíjese la capacidad de campo, a medida que va aumentando la densidad en un momento, también va aumentando la capacidad de campo. Pero acá, fíjense, acá es el punto de inflexión, ¿no? Bueno, yo puse 1,3, ¿no? Aquí, bueno, yo sé que es aquí. 1,3, 1,3, 1,35 más o menos, ¿no? Pero aquí ponen 1,45. Entonces, a partir de 1,45 baja la capacidad de campo, ponlo claro, porque ya se ha reducido, digamos, los poros y entonces ya estamos hablando de baja reducción de capacidad de agua, ¿no? Entonces, hay de estas variables, fíjense, hay relaciones directamente proporcionales, que son estas, ¿no? Que tienen diferente tendencia, diferentes pendientes, si ustedes quieren, pero son directamente proporcionales, que cuando uno aumenta, una variable aumenta, la otra también aumenta, ¿no? Y son inversamente proporcionales también, ¿no? Es decir, cuando uno aumenta, la otra baja, ¿no? Inversamente proporcionales, ¿eh? En este sentido, ¿no? Entonces, estas relaciones se tienen que cumplir. Estas relaciones, si bien son teóricas, pero cuando hace un estudio de suelo uno, un estudio de campo, los datos que uno saca tienen que cumplir esta relación. Y si no cumple esta relación, entonces hay dos cosas. O está mal nuestros datos, hemos cometido errores en los análisis, o simplemente pues hay algo que no está dentro de lo normal, ¿no? Y puede ocurrir, claro que sí, ¿no es cierto? No, estas tendencias son relativas, no son absolutas, pero en la mayoría de los casos se cumple. Entonces, cuando no se cumpla, nosotros tendríamos que buscar una razón por la cual esa relación, esa tendencia entre estas variables no se está cumpliendo, ¿no? Y bueno, y seguramente que tendría que haber, ¿no? Porque si no hay, entonces quiere decir que, bueno, hay que repetir la prueba y ver si realmente está bien o está mal hecho el análisis, ¿no? Entonces, estas pruebas sirven para entender, ¿no? El comportamiento de estas variables, ¿no? Bueno. Ya. Bueno, creo que eso es lo que es la porosidad. Finalmente, esto es la interpretación, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos de información respecto a la porosidad. Nos faltaría uno que es el color del suelo y temperatura, y con eso estaríamos terminando nuestro examen, nuestro contenido de la fase líquida del suelo. ¿Cómo es? Propiedad física del suelo. Entonces, el día viernes terminamos, que creo que sí lo vamos a hacer. Ya vamos a tener que empezar a hacer nuestro programa de exámenes, ¿no? Ya saben ustedes cómo es la evaluación, van a hacer evaluaciones continuas y después va a ser una evaluación final, una evaluación periódica. Entonces ya, si el viernes terminamos, yo les voy a hacer llegar un cronograma y con ese cronograma pues vamos a completar nuestro sistema de evaluación, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto, pues adelante para que yo pueda aclararles. Y si tienen pregunta también de la anterior clase, adelante. ¿Tienen algo que compartir, alguna opinión, algo, no sé, algún comentario? ¿Tienen algo que comentar? Ingeniero, el día viernes entonces estaríamos dando evaluación continua. No, el día viernes espero terminar
un tema Ok, más que nos falta y el día viernes ya, a partir del lunes, me imagino, lunes, martes, miércoles, ir evaluando. ok, muchas gracias. Ujú. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, Disculpe, tengo otra consulta. dígame. Con respecto al laboratorio, ingeniero, ya Sí, tenemos programado igual un examen. ya, Estaba viendo si, ¿qué pasa que son 5 puntos, por ejemplo, que ha quedado parcialmente el laboratorio? Es que posiblemente este examen se me imposibilite entrar y al estaba más o examen menos viendo. Sí, al al examen examen. del laboratorio. Y estaba viendo que si me perjudica mucho, por ejemplo, que no dé ese examen y que pueda rendir en las presentaciones de laboratorio, por ejemplo. A ver, lo del laboratorio yo no tengo que ver mucho, ¿no? Tendría que usted conversar con Alicia, si puede o no recuperar el examen, no sé. Creo que tiene ella su forma de calificar. Lo que yo hago nada más es recibir las calificaciones finales de que ella hace, pues creo que ella hace tres evaluaciones o tres formas, tres cosas evalúa, ¿no? Informes, creo que evalúa examen y creo que evalúa asistencia también. Entonces, a mí me da una sola calificación de las diferentes actividades que ella hace y yo lo que hago nada más es poner a la proporción que damos, ¿no? No me acuerdo ahorita qué proporción hemos puesto, pero nada más, o sea, yo no podría decirle qué tanto le puede perjudicar, ¿no? Ese examen si no lo da o tal vez lo pueda recuperar. Tendría que hablar con, con Alicia, por favor. De ingeniero muy amable, sí. Ujú. Bueno, otra consulta. Bueno, a ver, les pregunto, bueno, en teoría, según ya han tenían que haber completado ya la práctica, lo que han decidido hacer, ¿no? ¿Cómo les va yendo? ¿Ya han hecho, no han hecho? Porque no se olviden que el tiempo también se les puede estar acortando, ¿no? Estamos a 30 de junio, prácticamente estamos, a ver, 30 de junio, ya se nos fue junio, julio, en teoría, hasta agosto, hasta el 14 de agosto, tendríamos que terminar, ¿no? Eh, Creo que es el último día de clase, la última evaluación. Pero bueno, estamos hablando de un mes y medio, ¿no? Entonces, no sé cómo han ido, cómo están haciendo, porque si no lo han empezado hasta ahora, no creo que les quede mucho tiempo para poder desarrollar su trabajo, ¿no? A ver, comenten un poquito eso si pueden. Los que están haciendo ese trabajo o no están haciendo el trabajo, o lo han hecho. Sí, ingeniero, hemos hecho, estamos en proceso el grupo número 1 de compostaje. Ah, ya, ya. ¿Cuándo empezaron? Hace 2 semanas atrás ya empezamos ya, la primera semana que estaba haciendo fuerte frío ya empezamos a recolectar la basura, que son 800 kilos de basura. 800 kilos. ¿Cuál es la dimensión de la pila que han hecho? Es un 10 por 10, es grande, ingeniero, es Ah, ya, grande, ya, pero esa ya. cantidad de basura necesitábamos de O sea, materia. ya está instalada ya. Sí, sí, ya está instalado ya. Ajá. ¿Qué tiempo tiene ya? Mm, Debe ser unas 2 semanas, ingeniero. 2 semanas. ¿Y ya bajó de volumen o no? Sí, ya bajó de volumen ya. Ajá. ¿Y está caliente? ¿Han medido la Este temperatura? ingeniero, este últimos días no hemos ido a ver, 2 días no hemos ido, pero sí la compañera con la que estamos en el grupo está también constantemente porque el proyecto se está haciendo por la G77. Ya. Ah, hay alguien que está atendiéndolo diariamente, o bueno, no diariamente, pero está cerca. Ajá, está más cerca. Ah, Es ya, nuestra ya, compañera que vive por ahí, por la G77 vive. ya. Bueno, pero están haciendo controles, me imagino, ¿no? Sí, sí, No estamos vaya. controlando todo eso también. Es la Ya. compañera Alicia ahí, compañera. Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo he ido a controlar y por lo que ha estado haciendo frío, Sí. este,
Obviamente lo hemos tapado bien para que no entre el agua porque llovió, ¿no? Sí, claro. Está todo bien. Nos ¿Calentó? ha ¿Calentó? favorecido. O sea, ¿calentó? La temperatura, yo la medí la temperatura y estaba como a unos 38 grados. Ujú. ¿De ahí nomás subió? No, ya no he ido, solo una vez he medido nomás. Ya. Ujú. Ya. ¿Pero bajó el volumen? Sí, demasiado, ha bajado. Ajá, entonces quiere decir que está bien. Ya. ¿Qué tiempo dicen? 2 semanas, ¿no? Sí, ya con esta ya vamos a entrar a la tercera. Tercera. ¿Y cuándo piensan remover? ¿O no van a remover? En la próxima semana nos toca remover. Ah, ya. Ya. Bueno, ahí van a tener más resultados. ¿Tienen malos olores ahí? ¿Generan malos olores o no? Sí, se generan malos olores. También hay Ahorita está. lixiviado. Ya. Entonces puede ser que esos malos olores, si hay lixiviado además, es porque hay demasiada agua ahí, ¿no? Es decir, digamos, es como llevándolo al sustrato, al suelo, está todos los espacios porosos que tendrían que ver ahí, que tendrían que estar vacíos con aire, están con agua. Y entonces lo que debería ser un proceso aeróbico, se está generando un proceso aeróbico. Evidentemente hay un olor, ¿no? Pero no tiene que ser así un olor ¿no? desagradable de eso, no, tiene un olor normal, digamos, ¿no? O sea, un olor aceptable, digamos, ¿no? No un olor desagradable. Si hay un olor desagradable, entonces quiere decir que tal vez tengan que hacer su remoción más antes de lo previsto. ¿Cómo ustedes evalúan el olor? ¿Superficialmente o cómo hacen? Superficialmente nomás, ingeniero, no es Ya, que está así que entonces, no se pueda soportar. ya, Están entonces, mal. yo les explico, yo les doy una técnica muy simple. Agarren un palo cualquiera, y introduzcanlo a lo más profundo que puedan ustedes en diferentes lugares, ¿no? A la parte más central del compostaje. Saquen el palo y huelan el palo, ¿no? Obviamente no metan la nariz, sino con la mano, ¿no? Atraigan los gases y ahí van a sentir realmente si está con mal olor o no, ¿no? Entonces, ahí van a darse cuenta también de la humedad. Si el palo sale muy húmedo, quiere decir que al centro está mucha agua, entonces eso está generando la humedad. Entonces, quizás tendrán que apresurar su aireación, ¿no? Hagan esa evaluación la próxima vez que vayan. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ¿y los otros grupos, cómo se hicieron, no hicieron o solamente ese grupo está? ¿Los demás no hicieron nada? Han hecho lombricultura, el grupo del compañero Jaime. ¿Y no están aquí ahora en clases? Bueno, no sé, sería bueno que quizás comenten para ver cómo están, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Esa es la información, ya lo pasé al grupo, así que ya está en el grupo este tema que acabamos de avanzar. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta más, podemos quedar aquí. El día viernes vamos a ver color y temperatura del suelo, para ya eso terminar con las propiedades físicas y ya entrar a un rol de exámenes, ¿ya? Bueno, si tienen algo más, adelante, y si no, pues agradecerle por estar en la clase y que tengan un buen día hoy, el resto de hoy y mañana. Hasta el día Ingeniero, viernes, entonces el entonces, examen jóvenes. sería el próximo miércoles, disculpe. El próximo miércoles, no, a ver, les he mostrado el examen, les he mostrado la forma de examen, ¿no? Les había dicho que vamos a hacer evaluaciones continuas, ¿no? Y después evaluaciones periódicas, ¿no? Vamos a ver si tengo acá. A ver, les voy a hacer recuerdos, ¿ya? Para las personas que todavía están un poquito desinformadas. Bueno, este es el sistema de evaluaciones, ¿no? Aquí vean, ¿están viendo la pantalla? No, no están viendo, ¿no? ¿Sí? No, no están viendo, yo creo. No.
No vamos a compartir la ingeniero. pantalla, ya vamos a compartir. Ya, bueno, no orientar, sino ya recordarles nada más, porque me imagino que ya ustedes tenían esta información, pero bueno, aquí está. Fíjense, ahí dice primera evaluación, ¿no? Periódica. A esa evaluación vamos a llegar. Entonces tenemos S1, S2, S3. Son evaluaciones continuas 1, 2 y 3, ¿no? Esa S1, S2, S3 vamos a repartir. Hasta ahorita no sé cuántas diapositivas hemos pasado. No, la verdad que no tengo idea. Debe ser unas 6, 7. Entonces vamos a repartirlo equitativamente, ¿no? Si son 6, pues entonces 2, 2, 2, ¿no? Las 2 primeras diapositivas acá, las 2 aquí y las otras 2 aquí, ¿no? Y si son más, pues entonces repartimos equitativamente en las 3, ¿no? ¿Me entienden eso? Y entonces vamos a dar evaluaciones continuas, que equivale a un 40% de la evaluación. Y después, cuando terminemos esas evaluaciones continuas, vamos a dar la primera evaluación periódica, que sería de todo lo avanzado, ¿no? De todo lo avanzado durante el primer periodo, es decir, durante el primer examen parcial, que equivale al 60%. Y la sumatoria de estos dos nos daría, digamos, el 20, ¿cuánto? El 30%, ¿no? El 30% de la primera evaluación, ¿no? Para algunos, ¿no? Y para otros creo que es menos, ¿no? Habíamos quedado que aquí va a haber una, ay, pucha, eso tengo que actualizar esto. Aquí dijimos que va a haber una columna, ¿no? Para lo que están haciendo, por ejemplo, lo que están haciendo el compostaje. Aquí tenemos que poner una columna que significa prácticas de campo y que dijimos que eso va a valer 25 puntos, dijimos, ¿no? Sí. Entonces el laboratorio baja 5, ahí están los 30, ¿no? Entonces aquí tengo que repartir eso. Entonces, esto, bueno, para algunos esta evaluación vale y para los que están haciendo la práctica tengo que reducir esto y poner aquí una columna más. Pero en realidad eso vamos a hacer al final. Aquí es lo que estamos ahorita, ¿no? En esta evaluación vamos a empezar, no sé si empezamos el lunes, aquí, en eso, ¿no? En realidad hasta aquí. Ahí. Ese es el primer parcial, ¿ya? Ese es el sistema de evaluación que vamos a hacer, ¿no? Recuerdan, ¿no? Así lo habíamos quedado. Sí, ingeniero. Y ahora, los primeros dos diapositivas, ¿cuándo lo daríamos más o menos? ¿Este miércoles Eso, o...? no, este miércoles no creo, no, o sea, bueno, si acabamos el día viernes, yo entre el sábado o el mismo viernes les voy a hacer llegar un cronograma. Y si lo preparo para el viernes, pues el viernes les presento el cronograma. Y seguramente que la primera diapositiva irá a ser el lunes, ¿no? Después el martes, después el miércoles y así, hasta completar los exámenes, ¿no? Ya, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. Ya, listo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, entonces, bueno, agradecerle por estar en clase y nos veremos la próxima, que sería el viernes. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Bueno, nos vemos el viernes, jóvenes. Hasta